Jacobo Molina, buen día y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buen día, Carmen. Bien, afortunado. Estábamos en el corte, tú y yo, conversando sobre este libro de Julio Scherer, Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder, de Julio Scherer Ibarra y de Jorge Fernández Menéndez, que leeremos con calma. Sale a circulación ya esta semana, pero lo que acabo de leer en la página 252 y 253, estas dos páginas son realmente muy delicadas. No sé lo demás porque no lo he leído, pero esta que me envió alguien que tenía libro antes que saliera a circular y que me permitió leer 2 o 3 cosas del libro, me parece muy fuerte y muy delicada porque son asuntos que otras voces han estado informando o diciendo respecto a el caso Carmona, pero que venga de Julio Scherer es un asunto distinto porque se trata de quien fue el consejero jurídico de la presidencia de López Obrador y sin duda o el más cercano o uno de los más cercanos hombres al expresidente de México, indudablemente. Y cuando Julio Scherer habla del caso Carmona, con el que relaciona a Jesús Ramírez Cuevas, que es el coordinador asesor, bueno, él fue el vocero, ¿no? El coordinador de comunicación social de López Obrador, pero hoy es el coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum en funciones y está en este libro de esta manera. Y está diciendo que el caso Carmona, es una herida abierta para Morena y las conexiones entre el dinero sucio, campañas políticas y altos funcionarios dibujan un expediente letal. Es tremendo. Es tremendo, es tremendo. A ver, tú y yo lo habíamos comentado ya en múltiples ocasiones. Perdón. Sí, el tema lo hemos comentado, pero esto es una revelación de Scherer muy relevante. Sí, claro, habíamos comentado cómo era más o menos evidente, sobre todo... Habla de expedientes de inteligencia. Y está hablando una voz muy autorizada, como dices, que no solamente fue consejero jurídico de la presidencia, acompañó a López Obrador muchos años antes, durante toda su trayectoria de oposición y indudablemente su campaña, y estuvo muy cerca de buena parte de su gobierno, ¿no? Y él mismo involucrado en un conjunto de situaciones que seguramente son las a las que responden este libro. Hemos hablado con Hernán Gómez Bruera, el autor de 2 libros muy importantes que hablan de un circuito de corrupción política y judicial muy grave, que vamos a ver cómo en este momento de la historia, con la aparición del libro, volvemos a hablar de ello de manera muy amplia. Claro, porque te digo, hemos hablado tú y yo en varias ocasiones de que la injerencia de dinero ilícito en las campañas y el crimen organizado era un corrillo a voces múltiples en diferentes regiones del país y demás. Había datos electorales que no se podían explicar en sí mismo por lo que es la trayectoria de la conducta del electorado y que incluso en corrillos, en muchas a soto voce, mucha gente nos decía, nos inhibieron candidaturas, asesinaron candidatos o bien pasaron a la vista de los partidos políticos las candidaturas del crimen organizado. O sea, esta idea de la injerencia del crimen organizado y de dinero ilícito en la política se decía y se decía y se decía mucho. Pero ahora, un personaje como Julio Scherer, tan cercano a López Obrador, no solamente en el gobierno, sino desde antes, que lo conoce bien, y que seguramente conoce mucho del entramado de cómo se hizo esto, no solamente lo está diciendo, está señalando nombres específicos. Habla del actual gobernador de Tamaulipas, que es uno de los señalados. Habrá que leer el libro, yo creo que no lo has terminado, pero me lo voy a llevar yo. Yo le dije al público que lo acabo de decir ahorita, en este instante, pero que yo ya tenía las capturas de 2 o 3 momentos del libro, y por eso sabía que en la página que ya leí venía en este libro, pero no te lo voy a dar. No. Lo tienes que ir a comprar. Lo tienes que ir a comprar. Pero mira, yo digo que para el público que está siguiendo ese programa, para entender la trama completa, yo digo, y lo que significa la respuesta de Julio Scherer, ni venganza ni perdón, que digo que es muy borgiano esto, sí, hay que leer por lo menos 3 libros. Este, que está por salir, y los 2 libros de Hernán. Los 2 libros de Hernán Gómez Bruera, que es el primero es Traición en Palacio. Claro. Es un libro tremendo. Traición en Palacio es el negocio de la justicia en la 4T. Este libro es de Grijalvo. El de Julio es de Planeta y los otros son de Grijalvo, de Random House, de Penguin. Para entender la trama más o menos completa, hay que leer estos 3 libros. Traición en Palacio, de Hernán,
y El ministro del poder, un infiltrado en la 4T, también de Hernán Gómez Bruera, en Editorial Grijalvo. Y ahora aparecerá el de Planeta, de Julio Scherer. Son 3 libros muy relevantes que hay que leer para tratar de armar este rompecabezas de lo que ha ocurrido en México en los últimos años, ahora ya con la versión de Scherer a punto de conocerse públicamente de manera más amplia. No, mira, y además yo creo que, aparte de que hay que leerlo sin duda para entender este entramado, lo que es interesante, Carmen, es ¿por qué está saliendo todo esto? ¿Y por qué está saliendo? Porque tiene que salir. Porque tenía que salir. Porque tenía que salir en algún momento. Sí, porque finalmente las cosas terminan por salir. Pero mi pregunta es... don Julio Scherer, el fundador del proceso, el queridísimo fundador del proceso. Claro. La verdad saldrá. Siempre sale la verdad. Vamos a ver quién. Tarde que temprano. Vamos a ver quién tiene la verdad, porque hay versiones distintas, ¿eh? Sí, pero también es muy interesante, es cierto lo que tú recuerdas al padre Julio Scherer, al padre del actual autor del libro. Pero lo interesante también es cuándo sale. ¿Por qué sale en este momento? ¿Qué es lo que está detonando? O está detonando... Está en medio de una investigación... Bueno, y sin duda, y que está aparte en proceso en tribunales norteamericanos, como tú lo acabas de leer en el texto del libro. Y los Estados Unidos a todo lo que da, diciendo, no me basta con que me envíes 97 presos mexicanos en tus cárceles. El asunto no termina ahí, sino se puede entender a través de las redes que estos criminales hicieron con las redes del poder. Y muchos de los que accedieron al poder en diferentes niveles del mismo tuvieron que ver con estas redes criminales. Eso está en proceso de investigación y lo hemos comentado aquí tú y yo. También es una forma de presión del gobierno de Trump sobre el gobierno mexicano, diciéndole, señores o señora presidenta, no es solamente a ese nivel los que ya están presos. Hay quienes están libres y hay quienes tienen responsabilidades públicas que tuvieron que ver con todo lo anterior. Si no llegamos ahí, el problema no se resuelve. Pero esto le genera un problema a la presidenta de la República, lo que es el propio gobierno, las redes. A ver, la presidenta tiene que tomar posición sobre estos temas. Absolutamente. El partido por la verdad, Así la es. que vaya a resultar de todo esto. Así es. Ella tendría que tomar posición. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no he leído el libro, ya lo vamos a leer tú y yo, y seguramente aparecerán otros nombres que están imbricados en todo el actual tejido del poder de Morena en el gobierno regional y federal. Se da por sentado que ese libro de Julio, obviamente en su defensa, de las cosas muy graves que se han dicho sobre él. Eso es muy importante porque ya cada quien tendrá su punto de vista respecto al tema, pero hay cosas que no tienen que ser relacionadas con la opinión. Tendría que haber investigaciones formales de todo esto, de lo que dicen los libros de Hernán Gómez Bruera y de lo que dice Julio Scherer en el libro, que ya veremos qué es, pero por lo pronto en estas 2 páginas, solo 2 páginas, estamos viendo cómo Julio está diciendo que mientras las fiscalías estatales en México guardan silencio, en Estados Unidos, dice Scherer, las pesquisas avanzan y las cortes de Nueva York y Texas, en las cortes de Nueva York y Texas, el nombre de Jesús Ramírez Cuevas aparece en documentos anexos a investigaciones por lavado de dinero y financiamiento electoral. Aún, la palabra aún es fuerte, sí. Aún no hay procesos formales en su contra, pero está apuntando a una cosa sumamente grave. El entorno más cercano de López Obrador y ahora de Sheinbaum. Sí, claro, porque Jesús Ramírez, pues bueno, fue y es un personaje importante, no solamente de ese círculo y del actual gobierno. Por lo menos ocupa una posición de coordinador de asesores de la presidencia de la República, nada más y nada menos. Obviamente, la actual presidenta tendría que tomar una posición respecto a esto y dar una explicación de lo que sucede. Y no puede ser que solamente existan expedientes en Estados Unidos e investigaciones en Estados Unidos. Debería haber también expedientes aquí, en las diferentes fiscalías. Las fiscalías estatales, silencio total. ¿Estatales y federales? No digo lo federal. Tendría que haber también federales, sin duda. Si los conocen ellos, y él como consejero jurídico, pues, indudablemente. Si es crimen organizado, es federal, para empezar a hablar, más las estatales, ¿no? Exacto. Pero dice fiscalías estatales. Sí, pero aparte del tema estrictamente penal, digamos así, ya sea en el ámbito estatal o federal,
el tema político. Julio Scherer jugó un papel político y sabe que eso no tiene que ver solamente con el ámbito estrictamente penal, sino con el entramado entre el crimen organizado y la política y el financiamiento de la política y la influencia y cómo se toma el poder político. ¿Cómo se toma el poder político que hoy se está ejerciendo? Sí. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Cómo se ha adquirido un poder político que hoy se está ejerciendo? Ya lo de Tequila es un botón de muestra. Es Peccata Minuta. Pero a ver. Es un municipio, Tequila, pero denota. No es Peccata Minuta, es otro elemento. Y la pregunta es, ¿cómo se obtuvo un poder político que hoy se está ejerciendo? Sí, me refiero a Peccata Minuta porque es un municipio en un estado. Pero no, el problema no es un municipal, el problema es de estados completos. O sea, acabas de referir a un gobernador de Tamaulipas y seguramente la lista va mucho más allá de Tamaulipas y un gobernador, pero también de funcionarios que ejercen responsabilidades federales. Entonces recorre toda la estructura de gobierno y la estructura política del país. Y no solamente para funcionarios electos, financiados por dinero de origen ilícito, que también detona un compromiso. Quien recibe para una campaña dinero ilícito está comprometiéndose con quien le dio ese dinero. ¿Para qué? Para reproducirlo y para tomar decisiones de carácter público. Esto obliga a la presidenta de la República, sin duda, a tener que pronunciarse y deslindarse si quiere salvar algo de la credibilidad de su propio poder. Eso es lo que está en juego. ¿Dijiste deslindarse como palabra? Yo digo deslindarse, sin duda. ¿O qué explicación va a dar? Tendría que deslindarse. ¿O qué? ¿Que va a seguir siendo cómplice en el silencio de cuando ella es la principal responsable por lo menos del gobierno de carácter federal? Y además, vamos a ser metafóricos, ¿no? Además tendría que tener un papel importante dentro del partido que la llevó a ella, a la actual presidencia de la República. Tendría que deslindarse, sin duda. Dar una explicación o decir, señores, yo hasta aquí pinto mi raya, de aquí para acá no. O dar elementos para desmentir a Julio Scherer. O es una o es la otra. Sí, no puede ser. No puede. Al mismo tiempo no son las... Y no puede guardar silencio. Es una cosa tan grave que no puede guardar silencio. Y como bien mencionas, no es solamente que salga este libro ahora en este momento, sino todos los antecedentes y elementos que se han venido jugando. Y yo creo que lo que no sabemos, Carmen, es qué tanta presión, qué tanta exhibición de documentos le hizo el gobierno norteamericano a ella sobre, señora, esta es la lista, ¿eh? Tú recordarás la venida de Marco Rubio recientemente. Hubo cosas que no se dijeron sobre la presencia de él, aquí en el país, pero que sin duda detonó también múltiples visitas de funcionarios de alto nivel norteamericano, hasta el último, el director del FBI, que vino por un personaje, a él a recogerlo en su avión particular. Exactamente, a recogerlo. O sea, no es que uno empiece a inventar y a hacer cosas fantasías, sino se empiezan a sumar los engranajes, las piezas de un rompecabezas para empezar a ver una película que suponíamos, pero que ahora empieza a haber piezas que son claves, con voceros que tuvieron que ver, que conocieron, que vieron, o por lo menos que vieron lo que pasó y que tienen elementos de prueba para escribir una cosa de esta naturaleza. Sí, para escribir esto no te lo inventaste. No te lo inventas. O bueno, y si se lo inventó, se lo tienen que demostrar en todo caso. Pero en fin, vamos a ver qué pasa, pero lo que dejamos aquí es constancia de lo que este libro contiene en esta parte, Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer, una amistad al filo del poder. Y bueno, pues seguiremos hablando de todo esto, Edmundo. Hay muchos otros temas, pero no sé si quieras cerrar con algún otro tema. No. Con esto nos quedamos. Con esto nos quedamos. Al final de cuentas se está tocando el corazón de la cuestión. A ver, ahí viene una reforma electoral. ¿Qué tipo de reforma electoral tendría que venir para evitar que no sabemos qué porcentaje de quienes ejercen el poder político hoy en México, en los niveles que sea, están vinculados o han estado vinculados con dinero criminal? O lo hicieron con dinero para las campañas o lo hacen en pleno ejercicio de gobierno como el señor de Tequila, según las acusaciones. Pues, ese es el tema, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de reforma, por hablar de reforma electoral, tiene que venir para hablar de ese tema que es principalísimo?
¿Qué te parece que esa reforma implique cuando un partido político se le demuestre que tiene financiamiento del crimen organizado, en ese mismo momento pierde el registro como partido político? O sea, sin más miramientos. O sea, ese es un verdadero deslinde completo. Que si se demuestra que hay financiamiento ilegal, sobre todo del crimen organizado, se pierde el registro, se pierde la candidatura de cualquier personaje a cualquier nivel. Porque eso es lo que tenemos que hacer para volver a recuperar la credibilidad de la política. Lo que está en juego aquí es, fíjate, nada más y nada menos, la pérdida de credibilidad de las instituciones, la pérdida de credibilidad de los partidos políticos, la pérdida de credibilidad de los funcionarios que llegaron a través de los partidos políticos financiados de esta manera. Y además puesto en evidencia por personajes que estuvieron justo en el entramado de todo esto, conocieron, vieron y no están especulando. Decir una cosa tan seria como esta por una persona con ese nivel de influencia que llegó a tener, no es una cosa menor. Claro. Información y de poder, así que vamos a ver en qué termina todo esto, porque está hablando de que en Estados Unidos hay pesquisas que avanzan en cortes de Nueva York y de Texas. Así es lo que dice Julio Scherer en este libro que está por circular. Edmundo Jacobo Molina, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Carmen. Gracias por tu presencia. Muy buen día, buena gracias semana. por tu presencia y buena semana. Antes de ir a una pausa y conversar en este estudio con Diego Valadez, que ya está en nuestras instalaciones, el doctor Diego Valadez, déjame, Edmundo, contigo y con el público, para el público, dar el mensaje sobre lo que está reportando Vizsla Silver Corporation, que es esta empresa canadiense